nosotros tenemos dificultades para orar. Entonces, hay muchas razones por las cuales nos cuesta orar. Hay muchas razones. Voy a compartir con ustedes 4 de ellas y vamos a desarrollarlas y vamos a ver qué es lo que nos impide orar, qué es lo que nos estorba para orar a Dios. Primeramente, busquemos Mateo 26, 41. El primer punto o la primera cosa que nos evita o que nos impide orar a Dios y tener una relación con Él y dedicarnos en oración y tener ese deseo de orar siempre es porque nuestra carne es débil. A ver, diga, mi carne es débil. Digamos, todos digamos, mi carne es débil. Mi carne es débil. Entonces, Mateo 26, 41 dice, velad y orad, porque para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí está, la carne es débil. Entonces, el punto número 1 por el cual nos cuesta orar es de que nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Entonces, como seres humanos que somos, tenemos batallas espirituales. Tenemos cosas que nos impiden servir a Dios, cosas que nos estorban para servir a Dios. Entonces, en nuestra carne débil, ¿qué es lo que la carne nos pide a nosotros? Pongamos un ejemplo. La carne primeramente nos pide comida. Nuestra panza todo el tiempo está ahí llorando, chillando porque tiene hambre. Entonces nuestra carne nos pide comida. Nuestra carne nos pide dormir. Nuestra carne también nos dice, métete a Facebook. Gasta 5, 30 minutos, 50 minutos, 1 hora en Facebook. Esos son los deseos de la carne. También dice, ya pusieron la última serie en Netflix. Eso pide la carne. Pide alejarse de Dios, pide alejarse de las cosas espirituales. También la carne nos guía y nos enfoca en ganar más dinero en el trabajo, en tener más horas en el trabajo, en las cosas materiales. Nos lleva a querer tener la mejor casa del mundo, nos lleva a tener el mejor auto del mundo. Son los deseos de la carne. Y no es malo, porque si primeramente damos lugar al Espíritu y nos dedicamos a Dios, todas estas cosas van a venir una a una, poco a poco. Nos habla Mateo de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas, van a venir poco a poco. Pero entonces, todas estas batallas carnales, todas estas batallas en la carne, nos debilitan espiritualmente, porque nuestra carne en la verdad está bien arriba, está bien crecida. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado lugar. Cada vez que nuestro cuerpo nos pide comida, le damos de comer. Cada vez que comemos y nos saciamos y estamos tan llenos, nos entra cansancio, nos entra deseo de dormir. Entonces, y mientras nos dormimos, decimos, voy a meterme a Facebook mientras me da sueño. Y después de eso, si conseguimos dormirnos, nos despertamos, vamos a meternos a la televisión, a ver la televisión. Entonces, todas estas son las batallas carnales, todas estas son las cosas que no nos permiten dedicarle tiempo a Dios. Pero sabe, hay cosas espirituales que nos son de mucho más beneficio, que nos dan paz, nos dan ligereza, nos dan tranquilidad en nuestra vida familiar, en nuestra vida entre hermanos, en nuestra vida como hijos de Dios que somos, porque nosotros realmente necesitamos ese deseo espiritual de poder tener esa conexión con Dios, que nos dan a nosotros fortaleza sobre la carne. Porque el espíritu, si nosotros alimentamos el espíritu, en realidad les digo de que la carne va a menguar, la carne va a disminuir. Pero nosotros tenemos que darle ¿qué? A esto. Tenemos primeramente que orar, pelear esa batalla y que nuestra carne mengue, que nuestra carne disminuya para que nuestro espíritu crezca. Entonces debemos dedicarnos a la oración. ¿En qué momento tenemos que orar? En todo tiempo, en todo lugar, tener esa relación constante con Dios, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, cuando estamos cocinando, cuando estamos pasando vacuum, cuando estamos limpiando la mesa de la casa. En todo momento nosotros tenemos esa conexión directa con Dios
y que podemos decirle, Señor, por favor, ayúdame. En la escuela, cuando vamos a hacer un examen, todos nos acordamos de Dios cuando vamos a hacer un examen, ¿va? Please, Lord, por favor, que no me vaya a sacar un F, ¿verdad? Pero antes a eso tuvimos que haber estudiado, antes a eso tuvimos que habernos preparado para que nuestra oración sea de que Dios nos va a dar esa capacidad de pensar y recordar qué es lo que hemos estudiado, y vamos a anotar nuestro examen fácilmente y nos vamos a sacar un A+, ¿verdad? Entonces, de eso se trata, de que nosotros estemos en constante oración a Dios. También que leamos nuestra Biblia, Nuestra Biblia la vamos a buscar al carro. Sí, la dejé en el carro el domingo pasado. Allá quedó olvidada nuestra Biblia y no nos acordamos más de la Biblia durante toda la semana. Entonces debemos de dedicar tiempo a leer la Biblia, tener un devocional. Hay un triángulo que se conoce como el triángulo del éxito, y es la oración, la lectura bíblica, la oración diaria, obviamente, lectura bíblica diaria, y también que nos congreguemos, que estemos en compañía los unos con los otros, escuchando la palabra de Dios. Entonces ese es el triángulo del éxito. Si nosotros no nos apartamos de ese triángulo, vamos a ir viviendo y viendo éxito en nuestra vida, no en nuestra vida material, sino en nuestra vida espiritual. Paz, tranquilidad, esto no tiene precio. Paz en el hogar, tranquilidad en el hogar, no tener problemas con otras personas, esto no tiene ningún precio. Entonces, oramos, leemos nuestra Biblia. Esto es para alimentar el espíritu. Que vayamos a la iglesia, nos congreguemos, busquemos de Dios, que no nos quedemos en la casa si hay servicio, si hay culto, que busquemos la manera de alabar y adorar a Dios, que vayamos y evangelicemos y compartamos la palabra de Dios con otras personas, que no nos quedemos con lo que hemos aprendido, que vayamos y lo compartamos a otras gentes, porque sabe, el evangelismo es algo básico en nuestra vida como cristiano. ¿Por qué? Porque usted va y comparte con los demás esa bendición que usted ya recibió. Porque hay mucha gente en el mundo que se está perdiendo, que está teniendo dificultades en su vida matrimonial, dificultades en su vida, en sus relaciones como personas y seres humanos que son, en sus trabajos. Entonces están necesitando de una palabra que viene de la Biblia, de una palabra de aliento que viene de una persona que está en constante relación con Dios. Entonces, evangelismo. Otra cosa que nos acerca a nuestra área espiritual, que le da fortaleza al espíritu, es que escuchemos alabanzas, que no nos pongamos a escuchar a Vicente Fernández, a Bad Bunny. Esto no nos edifica, no nos ayuda, que no escuchemos a Calle 13 y todos esos coritos que le dan ganas al cuerpo de moverlo, no, la carne. Ese es el deseo de la carne. No, escuchemos alabanzas, coros que realmente nos hagan sentir satisfechos, que nos hagan sentir que tenemos una relación con el Padre, que nos hagan sentir que realmente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario valió la pena. Entonces, alimentemos nuestro espíritu de esta manera, escuchando alabanzas. También es algo muy importante y muy básico. Como familia, nosotros debemos de tener un altar familiar. Un altar familiar no significa que va a venir usted y va a agarrar todo un libro de la Biblia y lo van a estudiar en ese momento. No, 1 o 2 versículos que leamos y meditemos, que tengamos esa comunión con Dios, que le cantemos un corito, un canto, un himno. Entonces, tener ese altar familiar en donde los hijos están ahí, en donde el padre está ahí, en donde la madre está ahí, y nos edificamos todos juntos como familia para que el día de mañana sea mejor y el día después sea mucho mejor, y poco a poco ir creciendo nuestra área espiritual. ¿Ok? Entonces debemos tener un altar familiar. También, para ya cerrar esta parte, debemos amarnos mutuamente. Debemos amarnos entre nosotros como hermanos. Uno de los mandamientos es que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, demostremos a los demás cuánto les amamos, porque
si el amor de Dios está en nosotros, nosotros debemos demostrar amor a los demás, compasión por los demás. Así es que les voy a dar a 4 tipos de personas que existen en este mundo. Número 1 son los carnales. Los carnales son esos que piensan, actúan y viven en la carne. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Nosotros, todos nosotros que estamos aquí, porque yo sé de que somos hijos de Dios, debemos pensar en las cosas del Espíritu. Debemos pensar en las cosas que nos edifican. Debemos pensar en todas aquellas cosas que nos dan paz y tranquilidad. Debemos hablar como hijos de Dios. Debemos actuar como hijos de Dios. Estos son los carnales. Los que no piensan en las cosas del Espíritu, sino que piensan en las cosas de la carne. También otro tipo de personas que existen en este mundo son los nazis. Los nazis, sí, son aquellos que son prejuiciosos. Son aquellas personas que son dictadoras. Son aquellas personas que son legalistas. Son aquellas personas que solamente se hace lo que ellos dicen. Entonces, estos son los nazis. Son aquellas personas de que aquí solo mis chicharrones truenan. Aquí solo se hace lo que yo digo, ¿verdad? Aquí yo soy el jefe y se hace lo que yo digo. Esos son los nazis. Esos son otro tipo de personas que hay. Entonces, después hay otro que son los reprimidos. Son estas personas reprimidas. Son los que viven la vida porque les toca. Son aquellos que dicen, yo voy a la iglesia porque me toca ir a la iglesia. Yo leo la Biblia porque me toca leer la Biblia ahora. Hoy me toca el Proverbio 25. Son esos, son los reprimidos. Son esos de que todo el tiempo andan queriendo dar lástima. Son esos de que nunca sale el sol para ellos, aunque esté a 100 grados afuera la temperatura. Son esas personas de que les gusta dar lástima, que realmente lo hacen todo porque son los que le llaman los que me tocan. Porque voy a comer porque me toca comer. Voy a dormir porque me toca dormir. Esa actitud. No, como cristianos debemos de tener actitud de verdaderos hijos de Dios. De que podemos transmitir a los demás, no el que me toca, sino es que, mira, tú lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Mira, sigue adelante porque Dios está contigo. Nosotros debemos de ser de ese tipo de personas, de que transmitimos esa buena energía a los demás. Los otros son los conquistadores. Ese es otro tipo de personas que hay en este mundo. Son los que disciplinan a la carne y le dicen, carne, te quedas quieta aquí porque sabes que el espíritu que está en mí es mucho más fuerte que tú. Entonces son los que van a decir, me levanto a las 7 de la mañana, hago mi devocional, leo mi Biblia, escucho alabanza. Son los que van a decir, hoy es día de servicio, voy a ir al culto, voy a estar ahí justo a tiempo. Justo a tiempo no es a la hora exacta, es un minuto antes por lo menos. Ya a la hora exacta ya es apenitas la hizo, y si llega 2 minutos tarde, pues ya está tarde. Entonces debe de estar ahí en su tiempo, debe estar ahí listo para alabar y bendecir el nombre de Dios, porque si a usted lo citan a la corte, usted va a estar ahí media hora antes por si algo pasa. Entonces Dios es mucho más importante que cualquier ser humano y que cualquier corte. Entonces debemos de ser personas conquistadoras. Como hijos de Dios debemos de ser conquistadores en todas las áreas de nuestra vida. En nuestro trabajo hacerlo bien, en nuestro hogar hacer las cosas bien como para Dios, que todo lo que hagamos sea como que es para Dios. Luego vamos a dejar lo que son las cosas de la carne, la debilidad de la carne. Entonces, y lo que son las cosas del Espíritu. Pasamos al siguiente punto que nos estorba para orar, que por el cual nos cuesta orar, y es porque hay fuerzas espirituales a nuestro alrededor. Hay fuerzas espirituales que impiden la oración. ¿Cómo así? Veamos lo que dice Efesios 6:12. Efesios 6:12. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales
príncipes vino para ayudarme, y queda ahí con los reyes de Persia. Entonces, nuestra lucha, en nuestra oración, tiene luchas, tiene dificultades, tiene problemas. ¿Por qué? Porque nuestra oración está siendo elevada a Dios, nuestra súplica está yendo para con Dios, pero tenemos huestes espirituales. Satanás está peleando la batalla. ¿Para qué? Para que usted tenga problemas en su casa antes de salir, para que sus hijos no estén listos a la hora de salir para la iglesia, para que sus hijos no se despierten por la mañana cuando hay que salir para la iglesia, porque es hora de tener el altar familiar y nadie quiere reunirse en la mesa. Entonces Satanás está metiendo siempre esa cizaña para que haya esa discordia, ese problema. Nuestra oración siempre está dirigida a Dios, pero Satanás está buscando la manera de interrumpirla. Satanás está buscando la manera de que tenga estorbo su oración y usted y su oración no sea eficaz para con Dios. Entonces, el diablo sabe de que usted tiene poder. El diablo sabe de que si usted viene, se arrodilla ante Dios y suplica a Él, como lo hizo Ana en el Antiguo Testamento y pidió a Dios por un hijo, y ella fue bendecida con un hijo a raíz de su oración. Él sabe de que usted tiene poder en su oración. Entonces Él va a tratar de estorbarle. Él va a oprimirle. ¿Cómo así? ¿Cómo le va a oprimir? Simplemente es hora de levantarse en la mañana y sus ojos están cansados. No quiere mantenerse despierto porque siente esa opresión dentro de usted que no le permite poder ver que tiene un nuevo día enfrente, que tiene la oportunidad de tener una gran bendición, pero sabe, se siente cansada, se siente abatido, siente que no durmió bien aunque haya pasado roncando toda la noche. Entonces Satanás le oprime. ¿Por qué? Porque Satanás quiere tenerlo aquí, apretado abajo, sin que usted respire y que su respiro sea, gracias Dios. Eso es lo que quiere Satanás, quiere mantenernos ahí oprimidos. Te da distracciones. Satanás nos da distracciones. Satanás, para que nuestra oración no sea eficaz, él nos da distracciones. ¿Qué tipo de distracciones? A los niños les pone la mejor serie, la mejor caricatura, que los va a tener ahí sentados en el sillón hora tras hora, hora tras hora. Entonces les da distracciones a los niños, los mete en los videojuegos, los mete en la computadora para que ellos se distraigan y ni siquiera piensen en ningún momento orar y dar gracias a Dios, ni siquiera por la comida. Hasta eso se nos olvida. Entonces, a nosotros como adultos, ¿qué tipo de distracciones nos pone Satanás? Primeramente, nuestros dedos ya están automáticos. Agarramos el teléfono y nos vamos a la F de Facebook, nos vamos al símbolo de Instagram, nos vamos al símbolo de Snapchat y allí nos mantenemos horas, horas y horas. Entonces Satanás nos pone distracción. ¿Por qué? Porque ya estando en Facebook vemos videos que nos atraen, vemos publicaciones de otras personas que nos atraen. Entonces Satanás siempre va a poner distracciones para que usted no tenga esa comunión con Dios, para que usted no dedique tiempo a la oración, para que su oración no sea efectiva para Dios, porque va a venir y va a hacer una oración express. Señor, gracias te doy por este día, llévame con bien a la casa y te pido que nada malo me pase, regrésame con bien, amén. Así oramos, así oramos. Entonces, estas cosas nos van alejando de la verdadera comunión con Dios. Luego, todo este tipo de situaciones, una cosa que también hace Satanás, te produce cansancio, te da cansancio. El cansancio no solamente te viene por el trabajo, te viene por el pensar, porque pasas pensando mucho en esto, en aquello, en lo otro, y le damos vuelta al mundo patas abajo, patas arriba, lo ponemos con las patas para los lados, y total que nunca llegamos a ningún acuerdo. Entonces terminamos cansados. ¿Por qué? Estamos pensando en cosas que son tal vez innecesarias, que no nos van a ayudar, no nos van a edificar, y le estamos dando terreno a Satanás. Entonces Satanás también te da cansancio. Estos son los estorbos espirituales para tu oración. Luego una más, se opone a tus oraciones. Satanás siempre se va a oponer a tus oraciones. Mira lo que dice Daniel 10, 12 y 13.
Perdón, se me perdió este texto, no lo vamos a leer ahorita, pero vamos a saltar al próximo. Entonces, no se nos olvide, lo siento, no se nos olvide de que nuestras oraciones tienen estorbo, nuestras oraciones tienen esa batalla espiritual. Luego, pasamos al tercer punto, porque mi relación con Dios está quebrada. No se le olvide que teníamos el primero, que era, primeramente tenemos, ¿por qué me cuesta orar? Ese es el tema. Luego es, porque mi carne es débil. Luego tenemos, porque hay fuerzas espirituales alrededor que impiden que yo ore a Dios, que impiden que yo tenga una comunión directa con Dios. Y la número 3 es, porque mi relación con Dios está quebrada. Mateo 6:6 dice, mas tú, porque tu relación está quebrada, no se te olvide, Mateo 6:6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, cuando nuestra relación con Dios está dañada, está quebrada, no queremos tener esa comunión con Dios, simplemente vayamos a un lugar privado, a un lugar de comunión con Él. Usted sabrá cómo se dirige a Dios, si le dice vos, si le dice usted, si le dice papá, como usted quiera dirigirse a Dios. Él es su Dios y Él conoce su corazón y Él sabe de qué manera usted se expresa ante Él. Entonces, dice Mateo 6:6 que vaya y entre. Usted tiene que accionar. Cuando su relación con Dios está quebrada, usted tiene que tomar esa decisión de entrar. ¿Entrar dónde? Entre en un lugar privado, entre en un lugar en donde no va a tener estorbo, en donde Dios va a estar solamente con usted ahí y nadie más. Entonces entra y la siguiente acción que va a hacer es cerrar. Usted cierre la puerta, no permita de que esa puerta se quede abierta, porque usted necesita esa comunión íntima con Dios, esa relación que solamente usted y Él la va a tener. Cierre esa puerta, cierre la puerta del cuarto, que no exista nada absolutamente exterior que dañe ese momento de intimidad con Dios. Entonces, luego hace lo que es el hablar a Dios, ore, porque así lo dice aquí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, entra en tu cuarto, entra en un lugar privado y cerrada la puerta, ora a tu Padre, ora a Dios. Entonces es Él y es con Él con quien usted tiene una relación dañada, con quien usted tiene una relación quebrada. ¿Por qué? Es en base a su desobediencia, es en base a mi desobediencia que yo tengo muchas veces mala comunión con Dios. Es en base a que yo no estoy haciendo las cosas bien con Él. Cada vez que usted sienta de que no está haciendo las cosas como Dios quiere que la haga, su relación con Dios se está quebrando, su relación con Dios se está dañando. ¿Por qué? Por sus acciones, por mis acciones, por lo malo que hago. Porque Dios no habita con la maldad. Dios no habita. Aunque nosotros seamos hijos de Dios, aunque nosotros seamos cristianos y tengamos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero es una cosa de que usted peque y es otra cosa que usted viva en pecado. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, como cristianos, nosotros tenemos esas dos opciones. Pecamos como naturalmente. Pecamos porque somos seres humanos y pecamos constantemente. Pero es totalmente diferente de que su vida se mantenga en pecado. Que su vida sea en pecado todo el tiempo. Entonces, estas cosas hacen que nuestra relación con Dios esté quebrada, que nuestra comunión con Dios esté quebrada. Entonces, ¿qué? Entra en su cuarto, cierra la puerta y ora a su Padre. Ora a Dios y ponga las cosas claras con Él. Háblele desde el fondo de su corazón. Dígale: Señor, he pecado en mi mente. He visto cosas que no tenía que ver. He pensado cosas que no tenía que pensar. Estuve maldiciendo a tal persona. Estuve deseándole mal a otra persona. Cuando fui a la escuela, traté mal a una niña, traté mal a un niño. Entonces, Señor, perdóname. Tenga esa comunión con Dios. Vaya con Él y pídale perdón por sus pecados. Y créame que, como todo buen padre, Dios está ahí para escucharnos. Si no, recordémonos lo que es la historia del hijo pródigo. Recordémonos de esta historia. Vino el hijo y pidió a su padre todos los bienes.
le dijo, dame mi parte que me corresponde. Entonces vino este muchacho, se fue de la casa, se llevó toda la plata, se llevó el carro que le habían comprado y todo lo que había adquirido viviendo bajo el techo de su padre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Fue y se lo gastó. Se lo gastó, lo despilfarró, dicen por ahí. Lo hizo pedazo, lo hizo añico en poco tiempo. ¿Por qué? Porque sobraban muchachas con quien gastar el dinero, sobraban mujeres con quien gastar el dinero, había de todo tipo de bebidas alcohólicas que él vino, invitó a todos sus amigos, se gastó toda su plata en sus amigos, y luego este muchacho, por haber andado gastando toda su plata, se quedó sin absolutamente nada, totalmente acabado, sin nada. Entonces vino y buscó ayuda y fue donde un jornalero, y dice que este jornalero le ofreció trabajo, y estando en ese lugar de trabajo cuidando cerdos, dice que él anhelaba las algarrobas que se comían los cerdos. Imagínense, después de tener todo en su casa, después de tener grandes cosas en su casa, estaba deseando de que alguien le diera de comer de lo que comían los cerdos. ¿Se imagina qué mal estaba este muchacho? Estaba totalmente mal. Entonces, pero él se acordó y dijo, mi padre, ¿cuántos jornaleros tienen? Y que tienen todo lo que ellos necesitan. Entonces dice, voy a ir donde él y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros entremos en razonamiento, entremos en convicción y digamos, Señor, he pecado contra ti. Y entonces le dice también, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hace el Padre? ¿Qué es la acción del Padre? Lo recibió, fue corriendo, lo abrazó. Dios está ahí para recibirnos a nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Cuando nos alejamos de Él, cuando nos apartamos de Él, cuando vamos por caminos diferentes, cuando vamos tomando solamente el camino de la carne, entonces va a llegar un momento en donde te vas a encontrar como el hijo pródigo en ese lodo, solamente con cerdos, solamente deseando en tu estómago algo de lo que comen ellos. Entonces, pero allá está Dios esperando por ti, por tu arrepentimiento, y que vengas donde Él y le digas, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, perdóname, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero ¿sabes qué? Ese título de hijo no te lo quita nadie, porque Dios ya te lo dio como hijo de Él cuando te dio la salvación. Entonces viene Dios, lo abraza y le dice, viene el Padre, lo abraza y le dice, bienvenido a casa, has llegado al lugar correcto. Va y le dice a sus siervos, vístanlo, denle un anillo, maten el animal más gordo, el becerro más gordo, y vamos a hacer fiesta, porque este hijo perdido era y ha vuelto. Entonces, cuando entres en la puerta, ciérrala, ora a tu Padre que está ahí y dice que este Padre tuyo, este Dios mío, nuestro Dios, si nosotros le oramos a Él en lo secreto, dice que este Dios de nosotros, nuestro Dios, tu Dios, dice que nos va a recompensar en público. Nuestra recompensa va a venir en público. Vayamos, encerrémonos y pidamos a Dios en secreto, pero nuestro Padre nos va a recompensar en público. Entonces, esto es la parábola de una paráfrasis de lo que es la parábola del hijo pródigo, y vamos a ir terminando. La oración, no se les olvide que la oración no es para las personas perfectas. La oración no es para aquellos que se creen muy santos. Ay, sí, que yo no peco, que yo no quiebro ni un plato. No, la oración es una herramienta para todos aquellos que estamos enfermos. Es una herramienta, es algo que nos va a permitir y nos va a dar acceso a Dios. Entonces, la cuarta y última situación que nos cuesta, por la cual nos cuesta orar, es porque tengo situaciones sin resolver con otras personas. Tengo situaciones que no han sido plenamente aclaradas con otra persona. Entonces usted se va a sentir como que no es digno de estar ante la presencia de Dios, como que lo que usted está haciendo y pidiendo a Dios no va a tener respuesta porque hay cosas que le estorban. Entonces dice primera carta de Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo.
Nosotros como maridos debemos de tratar a nuestras esposas como vasos frágiles. Debemos de tratarlas como coherederas de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque antes de ser nuestras esposas, son nuestras hermanas en Cristo. Nosotros como hombres debemos de tratar a las mujeres como algo delicado, como algo que Dios ha creado, algo que no debe ser dañado ni ser lastimado, algo único. ¿Por qué? Porque son hijas de Dios. Porque son hijas de Dios. Para las jóvenes, si usted entra en alguna relación de noviazgo con alguien y la trata mal, ese no es el hombre que Dios le va a dar a usted. Porque Dios quiere para usted un hombre que la cuide, que la proteja, que la respete, que la ponga en alta estima. Entonces, ese es el tipo de hombre que Dios quiere. Vamos a buscar como niñas, como jóvenes, vamos a buscar hombres, o vamos a esperar a que Dios nos dé el hombre que le ame a Él por sobre todas las cosas. Si un hombre ama a Dios por sobre todas las cosas, va a amarle a usted, va a cuidarle a usted, va a respetarle a usted. Entonces, y no van a haber problemas. Sí van a haber problemas, pero va a ser totalmente diferente, porque Dios va a estar en medio de esa relación. Entonces, Mateo 5:24 dice: deja ahí tu ofrenda delante del altar. Cuando usted tiene situaciones, su oración, le cuesta orar porque usted tiene situaciones con otras personas que no le permiten, porque usted no se siente bien. Entonces, Dios le dice por medio de Mateo 5:24, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Cuando nosotros tenemos situaciones con otras personas que no están bien, cuando sentimos de que hemos insultado a alguien, cuando sentimos que hemos tratado mal a alguien, entonces vayamos primeramente y arreglemos esta situación con esta persona. Salgamos de esa dificultad para que después vayamos y tranquilamente vamos a orar a Dios, vamos a dar nuestra ofrenda, vamos a cantar a Dios libremente, porque nuestra oración no va a tener ningún estorbo. Entonces, de esta manera tenemos cuatro cosas que nos impiden tener una oración a Dios, que nos impiden que nosotros tengamos una relación con Dios. ¿Cuál era la primera? ¿Se acuerda? Porque nuestra carne es débil. Esa es la primera. La segunda es, nuestra carne es débil. La segunda es porque mi relación, esa es la número 3, mi relación con Dios está quebrada. La número 2, se me escapó por ahí, pero dice, porque hay fuerzas espirituales que me impiden orar. Y la número 4 es la que acabamos de ver, y es porque tengo situaciones pendientes con otras personas. Entonces, Filipenses, terminamos con esto, Filipenses 4, 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13. Y ya con esto vamos a terminar. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo. Y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cualquiera que sea su situación, cualquier problema que usted tenga, cualquier cosa que le impida orar a Dios, no se preocupe, porque usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es Dios quien nos da a nosotros la fortaleza para que podamos salir adelante en cualquiera que sea nuestra situación. Amén. Así es que sigamos adelante como hijos de Dios que somos, y aunque nuestra oración en algún momento de nuestra vida tenga estorbos por las batallas espirituales que hay, no se rinda, siga orando a Dios, siga cerrando la puerta, siga manteniendo esa comunión con Dios, porque no hay nada mejor y no vienen mejores resultados de una relación directa con Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano no nos va a dar a nosotros ningún beneficio como los que nos da Dios. Así es que no se le olvide de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Padre, gracias te damos, te alabamos y te bendecimos. Te suplicamos, bendito Dios, de que nos sigas ayudando en nuestro caminar como cristianos, como hijos de Dios que somos,
Te pedimos, Padre, perdón por nuestros pecados y te suplicamos que este momento, Señor, sea un momento para oración a ti. Y te pedimos de que nuestra carne, Señor, disminuya, que nuestra carne mengue, Señor, y que nuestro espíritu crezca. Si nosotros como hijos de Dios en este momento nos ponemos en tus manos, creyendo y confiando de que tú estás con nosotros, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, las diversas situaciones de nuestra vida, todas estas batallas espirituales que tenemos, todas esas tentaciones que llegan a nuestra vida, Señor. Creemos de que tú tienes el control de ellas, Señor. No permita, Señor, de que todo esto que está pasando a nuestro alrededor nos haga caer en desánimo, nos haga caer en momentos de debilidad y de sufrimiento, Padre. Ayúdanos y síguenos bendiciendo, Padre Celestial. Creemos y confiamos en que tú tienes el control de nuestras vidas y sin importar de todas las adversidades que hay en el mundo, Señor, sabemos de que tenemos la victoria en ti, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Sí, para Dios que sea con toda su fuerza. Aplauso para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Así es.